En el año 125 después de Cristo, los romanos terminaron de construir el Panteón de Roma, una cúpula de hormigón de 43 metros de diámetro, sin refuerzos de acero, sin tecnología moderna, sin software de ingeniería estructural. La construyeron con herramientas de madera, poleas de cuerda y un conocimiento empírico de los materiales que hoy nos cuesta comprender. Hoy, casi 1900 años después, sigue siendo la cúpula de hormigón no armado más grande del mundo, y los ingenieros modernos, con toda su computación y sus laboratorios de materiales, todavía no han logrado replicar exactamente su fórmula. Mientras tanto, hay puentes construidos en los años 60 que ya están en ruinas, edificios de los años 70 que requieren intervención estructural urgente, infraestructuras que apenas llegan a los 50 años cuando fueron diseñadas para durar un siglo. ¿Qué sabían los romanos que nosotros olvidamos? La respuesta está en la diferencia entre dos materiales que la mayoría de personas, incluyendo muchos trabajadores de la construcción, confunde todos los días: el cemento y el hormigón. Y esa confusión, aunque parece trivial, revela algo fascinante sobre cómo funciona la química que literalmente sostiene el mundo moderno. Antes de entrar en la química, déjame darte la imagen mental que va a hacer que nunca más confundas estos dos materiales. El cemento es la harina, el hormigón es el pan. La harina por sí sola no construye nada, puedes tenerla en tu mano. Es un polvo fino y gris, en el caso del cemento, pero no tiene estructura, no tiene resistencia, no puede soportar ninguna carga. Si construyes una pared con harina pura y la mojas, se deshace. Lo mismo pasaría con el cemento solo. Pero cuando mezclas la harina con agua, levadura y sal y la sometes al calor, se produce una transformación química irreversible. No es que los ingredientes se combinen y convivan juntos, es que reaccionan entre sí y crean algo completamente nuevo con propiedades que ninguno de los ingredientes individuales tenía por separado. La harina no sabe a pan, el agua no sabe a pan. Pero juntos, bajo las condiciones correctas, la reacción produce algo que los trasciende. Exactamente eso es el hormigón. Una transformación química, no simplemente una mezcla mecánica, y entender esa distinción cambia cómo ves cada edificio, cada puente y cada carretera que pisas. El cemento empieza como piedra caliza y arcilla, rocas completamente ordinarias que puedes encontrar en casi cualquier parte del planeta. No hay nada especial en ellas a simple vista. Son grises, pesadas, aburridas, pero contienen la combinación química exacta que, sometida a las condiciones correctas, produce uno de los materiales más útiles que ha creado la civilización. Esas rocas entran en un horno rotativo que las calienta a 1450 grados centígrados. Para tener una referencia concreta, el acero se funde a 1370 grados. El interior de ese horno está más caliente que la temperatura a la que el acero deja de ser sólido. Es un entorno de temperatura extrema que pocas industrias en el mundo igualan. A esa temperatura, la piedra caliza sufre un proceso llamado calcinación, pierde su dióxido de carbono. Ese CO2 va directo a la atmósfera y ya llegaremos a por qué eso importa más de lo que parece, y los compuestos restantes se fusionan con los minerales de la arcilla formando una sustancia nueva llamada clínker. Son bolitas grises de aspecto completamente inocente, del tamaño de una manica pequeña, que contienen una energía química latente extraordinaria. Si las dejas caer al suelo, rebotan. Si las aplastas, se deshacen en polvo. Parecen insignificantes. No lo son. El clínker se enfría y se muele hasta convertirse en un polvo tan fino que 1 kilogramo contiene aproximadamente 300 metros cuadrados de superficie total de partículas. Para compararlo, 300 metros cuadrados es el área de una cancha de tenis completa, comprimida en 1 kilogramo de polvo. Esa finura no es un capricho estético, determina directamente con qué velocidad y con qué potencia reaccionará con el agua. Más fino, reacción más rápida y más completa. Ese polvo es el cemento, y su único propósito en la vida es reaccionar con agua. Cuando el cemento entra en contacto con el agua, comienza una de las reacciones químicas más relevantes de la civilización humana.
y también una de las más malentendidas por las personas que trabajan con ella todos los días. La gente cree que el hormigón se seca. No es correcto. El hormigón no seca, cristaliza. El agua no se evapora del hormigón, o no debería hacerlo en las primeras semanas. Lo que ocurre es lo opuesto. El agua se transforma en parte de su estructura. Este proceso se llama hidratación y tiene una propiedad que resulta casi contraintuitiva. No se detiene. El hormigón sigue ganando resistencia durante semanas, meses y en algunas condiciones durante décadas. A los 28 días alcanza aproximadamente el 90% de su resistencia de diseño. Por eso los ingenieros usan ese plazo como referencia de prueba. Pero el 10% restante puede seguir acumulándose durante años, silenciosamente, sin que nadie lo vea. Aquí es donde volvemos a los romanos. Ellos no usaban piedra caliza sola. Mezclaban su cemento con ceniza volcánica del Vesubio, un material llamado pozzolana. Esa ceniza contiene silicatos reactivos que, al combinarse con el hidróxido de calcio que produce la hidratación normal del cemento y con el agua de mar, forman un tipo específico de cristal, tobermorita, que no solo resiste la corrosión del agua salada, sino que sigue creciendo y densificándose durante siglos. Ese es el secreto del Panteón, y de los acueductos, y de los puertos romanos que llevan 2000 años bajo el Mediterráneo perfectamente conservados, mientras el hormigón moderno en ambientes marinos se deteriora en décadas. No es magia ni genialidad mística, es química de largo plazo que los ingenieros modernos, obsesionados con velocidad de fraguado y producción a escala, dejaron de lado durante siglos. El hormigón es cemento más agua más áridos. Los áridos son la arena y la grava que dan volumen, peso y esqueleto a la mezcla. Sin áridos, el hormigón sería una pasta cara y propensa a contraerse y agrietarse. Los áridos no son relleno, son estructura. El cemento con el agua forma la pasta que une todo, que envuelve cada grano de arena y cada piedra de grava y los convierte en un bloque monolítico al cristalizar. Pero hay un enemigo silencioso en esta receta, y está en el ingrediente que parece más inocente: el agua. Más agua hace la mezcla más manejable, más fluida, más fácil de verter en el molde y de extender con herramientas. Por eso, en cualquier obra, en cualquier país del mundo, existe una tentación permanente, casi irresistible, de agregar un poco más de agua a la mezcladora. El operario lo sabe, el capataz lo sabe y a veces lo permite porque la obra tiene plazos. El problema es este: el agua que no reacciona con el cemento no desaparece. Queda atrapada en la masa y al evaporarse con el tiempo deja atrás poros y canales microscópicos distribuidos por toda la estructura. Esos canales son exactamente por donde el agua de lluvia, el frío que engela y expande, los cloruros del mar y los sulfatos del suelo entran a destruir la estructura desde adentro, lentamente, durante años, hasta que un día la inspección revela que las barras de acero internas están corroídas y la estructura necesita intervención urgente. La relación agua-cemento, cuántos litros de agua por cada kilogramo de cemento, es probablemente el parámetro más crítico de toda la mezcla. Los ingenieros lo abrevian como WC. Por debajo de 0,4 la mezcla es tan rígida que es difícil de trabajar y compactar sin burbujas. Por encima de 0,6 empieza a comprometer seriamente la durabilidad a largo plazo. Los ingenieros viven permanentemente en ese rango estrecho entre 0,4 y 0,6, ajustando centésimas según el tipo de estructura, el ambiente y la vida útil requerida. Y el curado, mantener el hormigón húmedo y protegido del sol y el viento durante los primeros 7 a 14 días, no es un detalle técnico opcional, es la diferencia entre una estructura que dura un siglo y una que empieza a mostrar sus primeras grietas en una década. El curado es tan crítico que en climas calurosos los ingenieros cubren el hormigón fresco con mantas húmedas o aplican productos químicos sellantes para evitar que el agua de reacción se evapore antes de que termine su trabajo. Hay un número que debería cambiar cómo ves cada edificio, cada carretera y cada puente que atraviesas: 8%. La industria del cemento es responsable de aproximadamente el 8% de todas las emisiones globales de CO2 cada año. Para que eso tenga escala, es más que la aviación civil global, es más que el transporte marítimo internacional,
es más que las emisiones totales de países como Alemania o Corea del Sur. El mundo produce alrededor de 4.000 millones de toneladas de cemento al año. Es el material más manufacturado en la Tierra después del agua. Y cada tonelada de cemento genera aproximadamente 0,9 toneladas de CO2. El problema tiene dos partes distintas, y es importante entenderlas porque tienen soluciones diferentes. La primera parte es energética. Calentar los hornos a 1450 grados Celsius requiere enormes cantidades de combustible, históricamente carbón y petróleo. Esta parte tiene solución técnica: combustibles alternativos, biocombustibles, electrificación progresiva de los hornos. La segunda parte es química y no tiene solución fácil. Cuando la piedra caliza se transforma en clínker, libera CO2 de forma inevitable como parte de la reacción de calcinación. No porque quememos un combustible, sino porque la roca misma lo libera. Aproximadamente la mitad de las emisiones de la industria del cemento son inherentes a la química básica del proceso, no al combustible que usamos para calentarlo. Aunque alimentáramos los hornos con energía solar perfectamente limpia, seguiría saliendo CO2 de la roca. Esta es la razón por la que el cemento es considerado uno de los sectores más difíciles de descarbonizar en toda la economía industrial, más complejo incluso que el acero o el aluminio. La solución no está en cambiar la fuente de energía, está en cambiar la química. Y eso es exactamente lo que están intentando los investigadores más ambiciosos del sector. Las soluciones que están avanzando más rápido incluyen reemplazar parte del clínker con materiales como cenizas volantes de centrales térmicas o escoria granulada de alto horno, subproductos industriales que de otro modo terminarían en vertederos, y el desarrollo de cementos que no solo no emiten CO2, sino que lo absorben activamente mientras se endurecen, capturando el carbono del aire y convirtiéndolo en parte de la estructura. El problema convertido en su propia solución. No todo el hormigón es igual, y las variantes que existen hoy describen mejor que cualquier otra cosa hasta dónde ha llegado la ingeniería de materiales en el último medio siglo. El hormigón armado, el más común en la construcción moderna, incorpora barras o mallas de acero en su interior antes de que el hormigón fragüe. La razón es una complementariedad perfecta. El hormigón resiste muy bien la compresión, puedes apilar peso sobre él casi indefinidamente, pero es frágil a la tracción. Es decir, si lo intentas doblar o estirar, se rompe con relativa facilidad. El acero hace exactamente lo contrario. Es débil a la compresión, pero extraordinariamente resistente a la tracción. Juntos se compensan de forma casi ideal. Casi todo edificio de varios pisos, puente, presa o infraestructura vial del mundo moderno usa este principio en alguna forma. El hormigón de ultra alto rendimiento, conocido por sus siglas UHPC, es quizás la variante más radical de las últimas décadas. Con resistencias a compresión de más de 150 megapascales, 10 veces más que el hormigón convencional y comparable a algunos aceros de baja resistencia, permite construir estructuras extraordinariamente delgadas que serían imposibles con hormigón convencional. Ya está en puentes peatonales con tableros de apenas 5 centímetros de espesor, en fachadas de edificios que funcionan como elementos estructurales y en componentes de precisión para infraestructuras críticas. Y luego está el hormigón autorreparable, que suena a ciencia ficción, pero existen aplicaciones reales documentadas desde hace más de una década. Contiene cápsulas microscópicas o colonias de bacterias específicas, principalmente del género Bacillus, que permanecen en estado latente dentro de la masa durante años. Cuando aparece una grieta y el agua penetra, las bacterias se despiertan, se activan, metabolizan el agua y el oxígeno disponibles y producen carbonato de calcio como subproducto metabólico. Ese carbonato de calcio, la misma sustancia mineral de la piedra caliza original, precipita dentro de la grieta y la sella desde adentro, gradualmente, sin intervención humana. Una estructura que detecta su propio daño y se repara sola. Antes de cerrar, una pregunta completamente justa. Si la diferencia entre cemento y hormigón es tan clara una vez que la conoces, ¿por qué todo el mundo los confunde? ¿Por qué incluso los trabajadores de construcción dicen acera de cemento o pared de cemento? La respuesta no es ignorancia. Tiene una lógica comercial y cultural perfectamente rastreable que se construyó durante décadas. Durante mucho tiempo, las bolsas que se vendían en ferreterías y almacenes de materiales estaban etiquetadas simplemente como mezcla de cemento, aunque en realidad contenían cemento Portland, arena y grava premezclados en proporciones correctas,
es decir, todo lo necesario para hacer hormigón directamente sin que el comprador tuviera que medir nada. El marketing del ingrediente terminó pegado al nombre del producto final en el lenguaje cotidiano de millones de personas. Además, hay una lógica lingüística real detrás de la confusión. El cemento es el componente activo, el que hace la magia química, el que une y solidifica. Decir «le eché cemento» cuando describes una obra es como decir «le eché levadura» cuando describes que hiciste pan. Técnicamente incompleto, pero captura el elemento esencial del proceso. Lo que cambia cuando entiendes la diferencia no es cómo hablas, sino cómo percibes. Cada vez que veas una estructura, un puente, un edificio, una presa, un túnel, estarás viendo el resultado visible de esa reacción química que comenzó el día que se vertió el hormigón y que en algunos casos lleva décadas fortaleciéndose en silencio, invisible, dentro de la masa gris. Volvemos al Panteón, donde empezamos. Una cúpula de hormigón construida hace casi 1000 años que sigue desafiando a los ingenieros modernos, no porque los romanos tuvieran mejores máquinas o más recursos, sino porque entendieron algo que la industria moderna tardó siglos en redescubrir, que el hormigón no es un material que se usa y se olvida, es un material que vive, que reacciona, que cristaliza, que se fortalece con el tiempo, que cuando se formula bien y se respeta su proceso, puede durar más que las civilizaciones que lo construyen. El cemento es el ingrediente, el hormigón es la transformación. Y la próxima vez que alguien diga acera de cemento, ya sabrás que tiene razón a medias. Y eso, en divulgación científica, es exactamente lo interesante. ¿De cuál de estas innovaciones te parece más urgente o importante? ¿El hormigón autorreparable, el UHPC o los cementos carbono negativo? Déjalo en los comentarios. Los temas más votados y debatidos definen el próximo video de esta serie.